nuestra vida, Señor, y solo en ti podemos tener seguridad. Solo en ti tenemos paz, amado Dios, y la convicción de que jamás estaremos solos, mi Jesús. Te damos gracias, Señor. Me rodeas hoy con una canción, melodía de tu amor.
está nuestra seguridad y nuestra confianza, Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé, yo lo sé, que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé, yo lo sé, Señor, que yo soy tu hijo, que tú eres mi Padre y tú me amas y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Yo lo sé, Señor, que tú nos amas con amor inagotable, Jesús. Gracias, Dios. Te damos gracias, Jesús, y te adoramos solo a ti, amado Dios, porque sabemos, Señor, y reconocemos que sin ti nada somos, Jesús. Que todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, todo lo que hemos aprendido en esta vida es gracias a ti, amado Dios. Que tú eres más que suficiente para nosotros. Por eso hoy te cantamos a ti, Jesús. Amor que me estremece, amor que me sorprende, siempre más allá, mucho más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad. Mucho más allá me llevas, mucho más allá, y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me lleva más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, de allí podré mirar y encontrar la paz.
Jesús, mi libertad me lleva más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Oh, Jesús, mi libertad lleva más allá. Jesús, mi libertad, me llevas más allá. Anhelamos de ti, Señor, cada vez más, Jesús, de tu presencia inigualable, de tu presencia, Señor, que nos llena, que nos sacia, que nos consuela, Jesús. Venimos a adorarte, Dios. Anhelo conocer
Gracias, Señor Jesús. Tenemos libertad de entrar en tu presencia, Jesús. De adorarte todo tiempo, Señor. Tenemos libertad, Señor Jesús, de estar en tu casa. Te adoramos, Señor. Queremos más de ti, Jesús. Muy buenas noches, amada familia. Qué bueno tener una vez más la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, de poder edificarnos mutuamente. Es un tiempo para escuchar más palabra, es un tiempo para poder levantarnos en fe y seguir creyendo en las promesas de Dios, porque sin importar las circunstancias que nosotros podamos vivir, podemos tener la seguridad y la confianza que tenemos un Dios bueno, un Dios que tiene el panorama completo y que sabe cómo hace las cosas. Entonces, quiero que oremos para que podamos tener el corazón dispuesto para recibir lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Así que vamos a orar. Padre bueno, en esta hora te damos gracias, Señor amado, por esta oportunidad que nos das, Dios, de escuchar una vez más tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de predicarla, Señor, que me das. Gracias, Señor, por honrarme, Señor, una vez más, Señor amado, al permitirme, Señor, enseñar tu palabra. Gracias, Dios, porque primero me enseñaste a mí, Señor. Gracias, Dios, por tantas cosas buenas que haces a mi alrededor, Señor amado. Gracias incluso por lo que no puedo ver, Señor, aún, por lo que no entiendo, Señor, en este momento, Dios. Gracias, Señor, porque sé que tú, Señor, te revelarás, Señor, a nuestra vida, Señor, y nos permitirás conocerte un poco más, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, para que recibamos esta palabra con fe, Señor. Dios, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero que leamos una historia que es muy conocida para nosotros, que tal vez la hemos enseñado en varias oportunidades, pero quiero que el Señor hoy sea hablándonos a través de esta historia. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía, sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que le seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar para toda esta gente? Pero lo dijo para ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Ahora, vemos este pasaje de la Biblia que tiene un valor significativo en medio de este tiempo y contiene grandes principios que Dios desea transmitirnos, que incluso Jesús deseaba enseñarles a sus discípulos. Es el relato de uno de los milagros más importantes porque está registrado en todos los evangelios: la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es un milagro que reta nuestra fe. Hoy es una palabra de fe la que el Señor quiere traerte a tu vida. Jesús tiene un interés no solo por las multitudes. Vemos allí
en esta historia que Jesús se preocupó por la necesidad de la multitud, pero también prestó atención a la necesidad espiritual que tenía cada uno de sus discípulos. Entonces Jesús no solamente se preocupa por las multitudes, sino también Él tiene importancia por el valor de cada uno de nosotros. Él también está atento a nuestras necesidades. Él no solo desea que la iglesia crezca, sino que cada uno de nosotros lo haga, que cada uno de nosotros pueda ser fortalecido en fe, que cada uno de nosotros pueda crecer en fe. Mucha gente lo seguía por las señales milagrosas que él ejecutaba, pero no podemos seguir a Jesús solo por lo que tiene la capacidad de hacer. Se necesita tener un verdadero y genuino encuentro con Él para no solo ver milagros, sino para ser partícipes de los milagros que Él hace. Este pasaje nos muestra una de las únicas veces que Jesús le pregunta a uno de sus discípulos: ¿y ahora qué hacemos? Cuando se plantea la necesidad o se ve la necesidad en ese momento de alimentar a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, Jesús le plantea esa necesidad a uno de sus discípulos para ver qué había en su corazón, y le pregunta: ¿qué hacemos? Y es una pregunta que nosotros nos hacemos, y en ese tiempo como familia nos la hemos hecho muy seguido. ¿Ahora qué hacemos? Y es una pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. Ahora, ¿qué hacemos?, te pregunta Jesús. Versículo 5 de Juan 6, capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice que esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahora Jesús le dice: bueno, ¿y de dónde vamos a conseguir para alimentar a estas personas? ¿Dónde vamos a saciar la necesidad de las personas? Y esta pregunta parece tener una respuesta natural, ya que se planteaba una situación que podría llegar a tener una solución natural, pero dicha solución que plantea Felipe era insuficiente para el problema que Jesús estaba estableciendo, ¿verdad? Vemos que esto lo decía para probarlo. Es decir, esa pregunta lo que procura es mostrarle a Felipe qué tan cierta es su fe, qué tan verdadera y qué tan firme es su confianza en Jesús, qué tan segura es su confianza en aquel que ha visto hacer milagros sobrenaturales. Entonces, ¿qué tan firme es su confianza? Pero este hombre plantea una solución natural para algo que era insuficiente, o sea, una solución natural pero insuficiente para satisfacer la necesidad de ese momento. Ahora, dice la Biblia que Jesús plantea esta pregunta, ¿para qué? Para mostrar realmente en dónde estaba puesta la confianza de este hombre. Si la pregunta de Jesús revelaba la calidad de fe en el momento de Felipe, ¿qué pasaría si esa misma pregunta te la hace hoy Jesús frente a la circunstancia que tú puedas estar viviendo? Junto con mi familia, para todos es conocido, hemos estado librando una batalla de fe, que aún seguimos librando desde la posición de victoria que el Señor nos otorgó, porque reconocemos que ni la muerte nos puede arrebatar, nos puede separar de la mano de nuestro bondadoso Dios. Cada uno de nosotros, en medio de la situación tan difícil, tan apremiante, opresiva, en medio de esa pregunta, en medio de esa situación nos hicimos esta pregunta: ¿qué hacemos? Así como Jesús le decía a su discípulo, ¿qué hacemos? Pero esa pregunta lo que quería mostrar era en realidad en quién estaba puesta la confianza de este discípulo. Ahora, cuando estamos frente a la adversidad, frente al momento de presión y sale esa pregunta a relucir, ¿qué hacemos? Lo que pretende es mostrar en quién está puesta nuestra confianza. Si confiamos en un Dios todopoderoso, o si confiamos es en nuestras habilidades, o si confiamos es en nuestra capacidad, o si confiamos es en nosotros mismos o en otros que no tienen la capacidad de dar solución o traen una solución insuficiente para nuestras necesidades. Para los discípulos no era muy viable una solución natural, porque dijo que el sueldo casi de un año no alcanzaría para alimentarlos a todos. Ante la magnitud del problema, la solución natural era insuficiente.
Para nosotros como familia, tampoco era viable una solución natural. Los médicos siempre dieron malos reportes. Pero vimos cómo diariamente la mano de Dios nos reconfortaba, cómo diariamente, aunque desfallecíamos, Él nos levantaba. Preparó nuestro corazón para hacernos conscientes de que las cosas no terminan con la muerte. Dios nos levantó una y otra vez. Dios nos fortaleció una y otra vez. Y cuando nosotros decíamos, ¿qué hacemos, Señor? ¿A dónde iremos? Recordábamos a Pedro cuando todos lo dejaron. Más adelante incluso está esta historia. Cuando todos los discípulos o todos los que lo seguían dejaron a Jesús, y Jesús les dice a sus discípulos, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Pero Pedro responde algo que nosotros dijimos en todo este tiempo. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si no solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando estás frente a la adversidad? ¿Te sientas solo a llorar, desesperado, angustiado, pero no volteas tu mirada al Señor para que Él produzca descanso, para que Él produzca aliento, para que Él traiga fuerza a tu vida? ¿O solamente te quedas allí tratando de traer soluciones naturales a problemas espirituales? Dios nos hizo más conscientes en este tiempo, a mi familia y a mí, del paso temporal que cada uno de los seres humanos tenemos por esta tierra. Que nuestra verdadera ciudadanía es celestial. Yo sé que eso está en la palabra. Yo sé que yo lo he leído antes, pero en este momento se ha hecho más real para nosotros. Que además de esto, sabemos y tenemos la esperanza que estaremos junto a nuestro papá por la eternidad. Nuestro papá ya regresó a casa y nos está esperando. Él está fuera del tiempo, pero sé que nos espera hasta que cumplamos la carrera que tenemos por delante y la cumplamos con gozo. ¿De qué está hecha tu fe y la mía? No nos otorguemos una medida superior a la que en realidad tenemos. Permitámonos frente a la adversidad ser desnudados ante Dios con el fin de volver nuestra mirada hacia Él. No creas que por ti mismo puedes traer solución a ese problema. Se trata de Él. Se trata de dependencia absoluta de Él. Se trata de confiar en nuestro Dios. En este pasaje, Jesús hacía esta pregunta con el propósito de que sus discípulos se enfocaran en que Él era la fuente de toda provisión. En Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo que el Señor quería decirles es, vengan, si está este problema natural, pero yo quiero que ustedes entiendan que yo soy la fuente de toda provisión. No es el dinero, no es el alimento físico, sino Jesús es la fuente de toda provisión, de toda bendición, de toda sanidad, de absolutamente todo. Entendamos, Dios es la fuente de toda provisión, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Solo en Él está la plenitud de todo lo que necesitamos. El Señor tiene el panorama completo. Nosotros seguimos parados en fe, seguimos firmes, creyendo en sus promesas, porque tenemos un Dios que no miente, tenemos un Dios verdadero, y que cuando te preguntas qué hacemos, lo que quiere Él es que tú vuelvas tu mirada hacia Él y puedas confiar en que Él sabe lo que va a hacer, en que Él tiene el panorama completo, en que Él sabe cuál va a ser el resultado final, y tú puedes descansar en que independientemente de lo que pase, Dios va a ser lo mejor para ti, aunque no lo podamos entender en algunos momentos. El Salmos 23:1 dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Hoy Dios quiere que tú mismo veas el nivel de fe que tienes. No te autoengañes dándote una medida superior a la que en verdad tienes frente a las circunstancias. Ahora, hazte una pregunta.
Cuando estás enfrente de las circunstancias, cuando estás ahí en medio de la batalla, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu principal pensamiento? En medio de esta batalla llegaban muchos pensamientos a nuestra vida, pero ¿cuál era el que permanecía? La confianza en el Señor, la confianza en Dios. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Qué vas a hablar? ¿Vas a hablar pesimismo? ¿Vas a hablar derrota? ¿Vas a hablar miseria? ¿Vas a hablar muerte o destrucción? Mi papá no está muerto, Él está vivo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que está vivo. Jesucristo resucitó y Él está vivo. Y mi papá está con Él. Por eso yo creo que Él está vivo, que Él está en una mejor condición, que Él está en un mejor estado. Y creemos firmemente en eso y sabemos que un día lo vamos a ver. Pero hoy Dios desea que tú no te engañes más, que no pienses más solamente en traer soluciones naturales a problemas que son espirituales, porque todo parte de lo espiritual. Nosotros somos seres espirituales y necesitamos entender que necesitamos volver nuestra mirada por completo a nuestro amado Jesús. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, dice en el libro de Salmos. Y en el libro de Juan, Jesús establece, yo soy el buen pastor. Y si nosotros tenemos a Jesús, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el consuelo que necesitamos. Tenemos la fuerza que tal vez en nuestras fuerzas no tenemos. Tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe en ese momento? Dice el versículo 7 de Juan capítulo 6. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Pero dice la Biblia que quedaron satisfechos. Ahora, noto en las expresiones de Felipe al hablar, que habla, de sus limitaciones y su incapacidad de hacer cualquier cosa. Las barreras que presenta al pensar darle solución al problema a su manera. Muchas veces nosotros nos comportamos de esta manera. Ante la adversidad expresamos desesperanza. Ante la pregunta de Jesús vemos nuestras limitaciones y no lo que tenemos en Cristo. Necesitamos un cambio de perspectiva. ¿Qué tal si en vez de decir lo que no tenemos, decimos lo que tenemos en este momento? Decimos lo que el Señor nos otorgó en la cruz del Calvario. Decimos que en este momento tenemos vida y vida eterna, vida en abundancia. Tenemos una eternidad para disfrutar con el Señor. Entonces Andrés, que era otro de los discípulos, hermano de Simón, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Felipe y Andrés han caminado con Jesús, ¿verdad? Hacen parte de los discípulos. Lo han visto hacer una y otra vez milagros. Pero se enfocan en lo natural y no en lo sobrenatural. O sea, una y otra vez nosotros hemos visto la mano de Dios obrando en nuestra vida. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en algo tan pequeño que ni siquiera puede separar a mi papá del Señor? Porque dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, absolutamente nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, no nos enfoquemos tanto en lo natural, enfoquémonos en lo sobrenatural, en lo espiritual que el Señor quiere que nosotros veamos. Uno ve limitaciones, uno ve fracasos y el otro dice lo que tiene, pero también ve sus limitaciones, tanto Felipe como Andrés. Ahora, es tiempo que nosotros unifiquemos nuestro pensamiento con el de Dios. Pensemos lo mismo que Dios está pensando. ¿Y cómo sabemos Dios qué piensa? Lo sabemos a través de su palabra, porque ahí están plasmados sus pensamientos. Y al unir nuestros pensamientos, de esa manera podemos ver lo que Él ve, para ver que Él hace de lo poco algo extravagantemente abundante. Así es Él. Ellos se vieron a sí mismos, tanto Felipe como Andrés. Por eso se vieron insuficientes ante la adversidad o ante el problema que estaban enfrentando.
Pero si vemos a Cristo, entenderemos que todo lo que ocurrirá no será por nosotros, sino por el que nos respalda, por aquel que habita en nosotros. Tú y yo no podemos decir que venimos al Señor con las manos vacías, porque Él las ha llenado. Él nos ha dado su Espíritu. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para responder ante la adversidad como Cristo lo hizo. Para no decir, uy, ¿y qué hacemos ahora? No, sino que yo sé qué voy a hacer. Voy a pelear esta batalla de fe. Voy a seguir caminando en cumplir el propósito que el Señor estableció para nosotros en esta tierra. Y un día, que creo que no es muy lejano, estaremos en la presencia del Señor gozándonos y alegrándonos todos juntos. Allí no habrá tristeza. Allí no habrá llanto. Allí habrá gozo y alegría. ¿Por qué? Porque vamos a probar la bondad de Dios, la presencia de Dios en su plenitud. Nosotros durante casi un mes nos fortalecimos en fe, declarando la palabra de sanidad sobre el cuerpo de mi papá. Y por casi un mes lo tuvimos con nosotros de forma milagrosa. Todos los días casi nos decían malos reportes y casi que lo mataban antes de tiempo. Pero sabíamos que Dios lo levantaría, que nada lo podría arrebatar de su mano. Al llevarlo a su verdadera casa. Mi papá no murió, él está en casa de papá. Él está en casa de su padre, que también es mi padre. Él está en su verdadero hogar. No niego que fue duro y doloroso. Lo amaba muchísimo. Lo amo. Y sé que lo amaré por la eternidad. Y eso es un consuelo. Pero entendimos que él le pertenece a Dios. Que mi papá cumplió su carrera y hoy disfruta de la presencia plena del Señor. Disfruta de su gozo, de paz y de nuestro Padre eterno. Nuestra respuesta ante esta situación ha sido arraigarnos con mayor firmeza a aquel que dependemos por completo, de quien dependemos por completo. Ese es nuestro Dios. ¿A dónde más podríamos ir si no solo Él tiene esperanza? Si no solo Él tiene palabras de vida eterna. Si no solo Él sabe todas las cosas y sabe que es lo mejor para nosotros. Si no solo Él que cuida de nosotros y que nos ha sostenido, nos ha levantado todos los días. Hoy Dios está retándonos, ¿sabes? Hoy Dios nos reta y te reta a ti. Frente a ese gigante que nos separa de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, está retándonos a responder ante la adversidad como Cristo lo haría, no con desesperanza, sino con fe, con seguridad en nuestro Padre, con certeza. A creer, a confiar, no dudemos más, no creamos que en nuestras fuerzas lo lograremos. No se trata de nosotros, se trata de Dios. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fuerza. Lo tercero que vemos en este pasaje es que estamos siendo probados. El versículo 6 dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. La palabra de Dios dice que nosotros estamos en una batalla de fe que se libra para mantenernos. O sea, esta batalla de fe no es para ganar, porque ya ganamos. O sea, la Biblia dice que incluso la muerte es ganancia. Entonces nosotros ya ganamos, pero la batalla de fe la libramos para mantenernos en una posición de victoria independientemente de las circunstancias, gracias a lo hecho por Cristo en la cruz. No a nuestros méritos, sino a lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso nos enfocamos en Él, no nos enfocamos en nosotros, nos enfocamos en Él. Sin embargo, siempre nos vamos a enfrentar a distintas circunstancias que procuran sacar a relucir la verdadera fe que poseemos. Miramos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 6 y 7. Dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades,
Alégrense, tremendo. ¿Por qué dice Pedro que nos alegremos cuando pasamos por situaciones difíciles? ¿Por qué? Porque la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad de oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, ¿qué va a pasar? Su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Cristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Tremendo. Cuando tú confías firmemente en el Señor Jesús mismo te va a decir, bien, muy bien, así está bien hecho. Vale la pena confiar en el Señor. Aunque Jesús prueba nuestra fe y nuestra dependencia de Él, es necesario tener en cuenta que Él ya tiene definido cuál será el resultado final de la circunstancia que puede estar frente a nosotros. Jesús no reprende a Felipe ni a Andrés por dar una solución natural, no les juzga ni les condena, pero les enseña el mejor camino. ¿Y cuál es el mejor camino ante la circunstancia? Una dependencia total del Señor, de nuestro Dios. Hoy necesitamos entender que cuando estemos frente a circunstancias adversas, Dios desea probar nuestra calidad de fe para que nosotros podamos ver qué tan cierta es nuestra dependencia de Él, qué tan genuina es la confianza que decimos tener en Él. No podemos vernos como personas que no tienen nada para ofrecerle al Señor o como personas derribadas, destruidas. No, Señor, sino que cuando aceptamos a Cristo, Él nos llenó de todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Solo requerimos de disposición y obediencia a su plan. Ahora, lo cuarto que vemos en esta historia es que Jesús ya sabe el final. Ahora, lo primero que dijimos es ¿qué hacemos? Lo segundo es ¿cómo vas a responder ante esa pregunta de qué hacemos? ¿Vas a voltear tu mirada a Jesús o vas a ver qué vas a solucionar tú en lo natural? Lo tercero es que las circunstancias siempre van a probar tu fe, probar o mostrar qué es lo que en realidad hay en tu corazón, si confías o no en el Señor. Y lo cuarto es que Jesús ya sabe el final de la historia, Él ya sabe finalmente lo que va a hacer por nosotros. Jesús es nuestro Maestro por excelencia, quien mostró total dependencia del Padre para ejecutar su plan y su llamado. Él sabía lo que iba a hacer porque el Padre ya se lo había revelado. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Nosotros tenemos ese mismo Padre y al Espíritu Santo que nos descubre los secretos profundos del corazón de Dios. Se requiere pasar tiempo con Él, se requiere dejarlo hablar y sujetarnos a su plan. Dios ya sabe el final de la historia que nos dice que somos más que vencedores, que veremos el milagro obrar a nuestro favor, que ni la muerte nos puede separar de su amor. Necesitamos crecer en fe, crecer en esa confianza que expresamos hacia nuestro Jesús, hacia nuestro amado Dios. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, tendremos expectativa de lo que vendrá y no temor. Solo veamos a los discípulos con esta expectativa. El autor de la vida haría de lo poco algo sobreabundante. Ante la pregunta ¿qué hacemos? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Traer solución humana o natural? ¿O tener desesperanza o temor? ¿O nos arraigamos con mayor fuerza y firmeza confiando en la bondad de Dios, que hará que todo coopere para nuestro bien? Nuestro Dios tiene todo el panorama. Depositemos nuestra confianza en Él. Si alguien en este momento, por ejemplo, que conocía a mi papi y lo amaba, como tal vez nosotros lo amamos, cree que Dios falló porque mi papá murió, déjame decirte que Dios no falló. Definitivamente Dios lo levantó de la enfermedad y lo levantó a algo mucho mejor. Mi papá terminó su carrera con gozo. Él cumplió el plan. Él decidió seguir a Cristo, aún en su muerte. Ahora, su cuerpo está durmiendo. La Biblia no habla de que Él está muerto, sino que su cuerpo está en reposo, está durmiendo.
Su espíritu y su alma está con el Señor, pero un día resucitará, así como nosotros resucitaremos o seremos transformados si estamos vivos. Ahora, si tú sigues en esta tierra, si tú sigues aquí, es mejor que continuemos corriendo esta carrera con gozo, que hagamos lo que estamos llamados a hacer con más intensidad, que dependamos completa y absolutamente de sus planes, que no sigamos apoyándonos en nuestra propia prudencia o en nuestra propia habilidad, sino que nos acerquemos con confianza a nuestro Dios, que volteemos nuestra mirada y nos arraiguemos con mayor firmeza. Si tú no conoces a Cristo y tal vez tú has escuchado o tuviste relación con mi papá o has tenido relación con nosotros y puedes preguntarte, bueno, pero ¿por qué están tan tranquilos? Si fue una situación muy dura y dolorosa, y claro que lo fue. Sin embargo, tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza que no avergüenza, y la esperanza es que lo volveremos a ver. Asimismo, pero ¿por qué tenemos esa esperanza? Porque esa esperanza nos la da Cristo. Si tú quieres tener esperanza, aún ante la muerte, si tú quieres tener y saber que eres victorioso, que eres vencedor, más que vencedor, no por tus méritos, sino por la obra de Cristo, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo, es reconocer el sacrificio, su sacrificio, es confesarlo con tu boca y creer en tu corazón que Él murió, pero que también resucitó de los muertos y serás salvo. Y un día, gracias a esa obra, gracias a esa creencia que tú tienes en tu corazón, vamos a estar juntos con mi papi, adorando y glorificando el nombre del Señor. Eso es lo que debemos hacer, creer, caminar esta carrera, correr esta carrera con gozo, porque un día nos encontraremos con aquellos seres queridos que ya se nos adelantaron, que creyeron en Cristo y que están con nuestro Dios. Así que yo los invito a que oremos en esta noche, que podamos escuchar y entender esa palabra y podamos realmente saber que lo que ahora haremos es confiar más en el Señor, es arraigarnos con mayor firmeza a aquel que solamente puede traer vida a nosotros. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu fuerza, por tu habilidad, Señor. Gracias por tu consuelo, Señor amado. Porque tú vas más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, Señor. Ese día, Señor, tú nos dijiste, les dejo un regalo, mi paz en su mente y en su corazón. Esto es algo que el mundo no les puede dar. No tengan temor y no se angustien. Y cada día, Señor, puedo experimentar ese regalo que nos has dado, Señor. Pero hoy oro, Señor, por aquellos, Señor, que no están viviendo de esta misma manera, Señor. Oro, Dios, para que te puedan conocer, Señor. Para que puedan disfrutar de esa paz en su mente y corazón, Señor. Para que tu palabra se revele a sus vidas, Señor amado, y puedan acercarse a ti como ese Salvador, Señor. Gracias te doy, Señor amado, por las personas que nos escuchan. Gracias te doy, Señor, porque sé que tu plan, Señor, es que nos arraiguemos a ti, Señor, con mayor fuerza y firmeza, Señor. Danos sabiduría, Dios del cielo, para hablar lo que tú hablas, Señor, para decir lo que tú dices. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús, Dios del cielo. Amén y amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir su palabra. Es un honor para mí poder hacerlo. Dios ha sido bueno. Muy bueno, nunca lo duden, por favor. No olviden todos los beneficios que el Señor nos ha otorgado. Nos vemos este próximo domingo en nuestra reunión presencial, Gloria al Señor, que tendremos en el barrio inglés. Ya por medios digitales les enviamos la información. Recuerden que tienen que inscribirse a ese número de WhatsApp. Recuerden que es necesario la inscripción. Todas las medidas de bioseguridad vamos a tener allí. Todos los protocolos, todas las cosas que se hagan, que ha ordenado el gobierno, se van a realizar. Entonces inscríbanse para que puedan asistir a ese lugar. Por medio de la inscripción ustedes recibirán como una notificación de que efectivamente ustedes pueden ir sin ningún problema, porque las personas que no estén inscritas no podemos dejarlas entrar.
Entonces, por favor, hagan todo el proceso de inscripción para poder reunirnos y volver a adorar como familia al Señor, porque cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Creo que eso es una bendición para nosotros. Disfrutemos de esa bendición y sé que el Señor hará cosas sobrenaturales. No se pierdan este domingo. También estaremos transmitiendo el mensaje por vía por redes sociales, entonces aquellos que no puedan inscribirse lo pueden ver por redes sociales también. Entonces Dios los bendiga, Dios los guarde, los amamos mucho y esperamos que esta palabra haya edificado tu fe así como ha edificado la mía. Dios los bendiga.